Bienvenidos amigos de Tutorá TV. Vamos a estudiar un tema muy interesante. En esta perashá de Koraj nos cuenta la Torá un suceso imprecedente. No sucedió más que una vez en la historia. Este gran personaje, que se llamaba Koraj, era uno de los sabios y jajamim más grandes de la historia. Una persona muy rica y muy profunda. Aparentemente cometió un error en el cual lo hizo perder todo. Su honor, su vida, su familia, sus bienes. Vamos a analizar qué le pasó a este ser humano. Vamos a pensar juntos qué podemos aprender de esta historia. Pero más que todo, vamos a analizar con un poco más de profundidad este suceso de la historia. Voy a empezar a contar la historia como de una manera muy superficial, para entender cómo estamos acostumbrados a estudiar esta parte de la Torá. Había una vez un hombre rico, inteligente, sabio, que era de la familia de Moshe Rabbeinu. Había un momento en el cual tenían que escoger quién iba a ser el presidente de la tribu de Leví. Escogieron a uno de los primos de Koraj, más chico que él. En ese momento él pensó, me parece que no es correcto lo que está haciendo Moshe Rabbeinu. Escoger a mi primo menor para presidente de la tribu, cuando yo podría ser el presidente de la tribu, no me parece correcto. Pero dejó pasar el tiempo. Pasaron años. De repente un día se le ocurrió a Koraj que Moshe Rabbeinu no era un buen líder, que aparentemente escogía a él, a la gente que tendría que estar al frente de la tribu, porque les caían bien, porque a lo mejor tenía un interés personal. Llegó a la conclusión que no debía de seguir siendo el líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu. Fue a hablar con 250 jueces de la Asamblea Mayor, las personas más inteligentes de esa época. Se acercó con ellos y les empezó a explicar cuál es su filosofía y su teoría, por qué tendríamos que ir en contra de Moshe Rabbeinu. Lo increíble fue que los convenció a todos. Fueron a hablar con Moshe Rabbeinu y le dijeron, ¿por qué eres una persona que manejas al pueblo con conveniencia? ¿Por qué escoges a los líderes según tus intereses personales? Creemos que llegó la hora que dejes de ser el líder de este pueblo. No eres un buen líder. En ese momento Moshe Rabbeinu se sintió tan mal, tan dolido, tan ofendido, tan humillado. Fue y le preguntó a Hashem. Dijo, ¿qué hacemos? Agarró a Hashem y le dijo a Moshe, no te preocupes. Habla con ellos y diles que si ellos creen que ellos deben de ser el líder de este pueblo, vamos a hacer una prueba, que Dios lo escoja. Había momentos difíciles, momentos de burla, momentos de discusión. El pueblo se empezó a dividir. Unos se fueron del lado de Moshe Rabbeinu, pero muchos se fueron detrás de Koraj. Koraj fue con Moshe y le dijo, vamos a empezar con el puesto de Aarón a Cohen. ¿Quién debe de ser el sacerdote mayor? ¿Quién debe de ser el Cohen Gadol del pueblo? ¿Tu hermano? ¿No se te hace raro que tú escogiste a tu hermano como el sacerdote mayor? ¿Te parece que eso es un buen líder? Moshe Rabbeinu les dijo, ¿qué creen que yo lo escogí? Lo escogió el creador del mundo. Vamos a hacer una prueba. Dijo Moshe Rabbeinu, vamos a hacer una prueba. Vamos a traer cada quien una ofrenda a Dios. Y la ofrenda que sea recibida por Dios es la señal que Dios lo escogió como el sacerdote mayor. Y mi hermano va a entrar a esa prueba también. Solamente que tiene sus condiciones esta prueba. Todos los que no sean aceptados por haber probado al creador del mundo, se van a morir en ese momento. Él, su esposa, sus hijos y sus bienes se van a destruir.
Y los 250 de la Asamblea Mayor aceptaron el reto. Korah aceptó el reto. Él tenía visión, Ruach HaKodesh, podía ver cosas que no podía ver cualquier persona. Era una persona que tenía un nivel espiritual muy elevado. No era cualquier ser humano. No era un niño chiquito. Era una persona muy inteligente. Y él vio que de su descendencia iba a nacer un profeta que se llamaba Shmuel, que estaba en el mismo nivel que Moshe y Aarón juntos. Él pensó y dijo, si de mi descendencia va a nacer Shmuel, quiere decir que yo voy a ser el Cohen, yo voy a ser el sacerdote mayor. Trajeron al otro día sus ofrendas. ¿Y qué creen? La única que fue recibida fue la de Aarón a Cohen. En ese momento se abrió la tierra, suceso insólito. Y todas las personas que estaban en contra de Moshe Rabbeinu, se murieron ellos, sus esposas, sus hijos, y sus casas y sus bienes se desaparecieron del mundo. Hasta aquí la historia que nos cuenta la Torah. ¿Acaso no tienen una pregunta sobre este tema? ¿Cómo puede ser que una persona tan inteligente cayó en un error tan grave que lo hizo perder todo? Vamos a analizar un poco cuál fue el error real de Korah. No hay que pensar como niños chiquitos. Él sabía que podía perder todo y se la jugó. Si nosotros estaríamos en su posición, ¿acaso haríamos lo mismo que él? No lo creo. Hay que entender cómo él se equivocó. Para poder explicar lo que pasó en la historia, primero que nada les voy a decir un secreto. El ser humano no está consciente de todas las emociones, los pensamientos que tiene en su inconsciente. El ser humano puede pensar que él sabe por qué hace las cosas. Pero a lo mejor en lo profundo de su corazón, los motivos y las motivaciones que lo llevan a actuar como actúa, están completamente fuera de su entendimiento. Dice el Zohar, la razón principal por la cual Korah se fue contra Moshe Rabbeinu fue porque le dio envidia que pusieron a su primo como presidente muchos años antes. En ese momento él se sintió muy mal, pero no actuó. Pasaron los años y este sentimiento reprimido estaba guardado dentro de él. En algún momento él vio que el pueblo ya no estaba tan contento con Moshe Rabbeinu. Era una época donde Dios había castigado al pueblo porque se portaron mal y Moshe aparentemente no los había defendido, y Korah en ese momento vio una oportunidad de poder voltear al pueblo en contra de Moshe Rabbeinu. Pero les voy a decir algo muy interesante. Si Moshe Rabbeinu y Korah vivirían hoy en nuestra época, probablemente Korah nos hubiera convencido. Les voy a explicar cuál era la ideología y la filosofía de Korah. Él pensó así: Moshe Rabbeinu es muy tzadik, Aarón su hermano también. Están muy cerca de Dios, gozan de privilegios espirituales tremendos. Pero yo también quiero estar cerca de Dios. Es un sentimiento válido. Cualquier ser humano puede tener las ganas de acercarse a Dios. ¿Por qué Moshe habla con Dios? ¿Por qué Aarón hace todo el servicio de Hashem y tiene una cercanía en su corazón muy profunda con Dios? ¿Por qué no me dan a mí la posibilidad de tener esa cercanía? Aparentemente en su mente, en su consciente, él no tenía muy claro que era envidia, que era enojo, que era falta de honor. Él pensaba que sus intenciones eran buenas. Él quería acercarse a Dios. Cuando él se fue a hacer su discurso con los de la Asamblea Mayor, ¿qué creen que les dijo? Estoy buscando honor. Quiero que me pongan a mí como jefe de todos los pueblos. Quiero que quiten a Aarón porque tengo envidia, porque pusieron a mi primo como líder. Para nada. Él fue y dijo la verdad. Habló y se paró
sincero con todo su corazón. Y les dijo a los 250 hombres más inteligentes de la época, más sabios, más cultos: les hago una pregunta a todos ustedes. ¿No quieren estar más cerca de Dios? Cuando todos escucharon eso, dijeron: por supuesto que sí. Si Moshe Rabenu sigue siendo nuestro líder, los únicos que van a estar realmente cerca de Dios van a ser él, su hermano y su familia. ¿No les parece correcto que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de hacer el servicio del sacerdote? De estar y sentir esa cercanía. Imagínense qué vida, qué preciosidad poder estar cerca de Dios. Los 250 jueces de la Asamblea Mayor dijeron: oye, está interesante esto. Yo también me quiero sentir cerca de Dios. ¿Por qué solamente Moshe y Aarón? Hasta ese momento, si le hubieras preguntado a Korah y le decías: ¿te puedo hacer una pregunta? Detrás de toda esta revolución que estás tratando de hacer, ¿hay un poquito de honor, de envidia, de sentimientos negativos que te están motivando a actuar en contra de Moshe? ¿O es realmente al 100% por una cercanía a Dios? Korah te hubiera dicho: te puedo jurar que es 100% por mi cercanía. Él no estaba consciente de esos sentimientos profundos en su corazón de búsqueda de honor, de enojo, de envidia, de celos. Fue por todo. Se acercó con Moshe, lo humilló, hizo discusión. Como él no estaba consciente de lo que pasaba en lo profundo de su corazón, fue por todo. Convenció a 250 jueces, fueron en contra de Moshe. Imagínense cuántos seres humanos cayeron del lado de Korah. Hicieron discusión, se separaron, se perdió la unión del pueblo judío. Fue algo muy grave. Pusieron en duda al líder del pueblo judío y a la palabra de Dios, aparentemente con las mejores intenciones del mundo. Todos, cuando les dijeron que si no se iban a recibir sus ofrendas, iban a perder todo, pensaron: si yo estoy haciendo las cosas por Dios y me quiero acercar a Él, ¿acaso me va a pasar algo? El final de la historia es muy triste y es muy duro. Tenemos que saber que cuando una persona hace una discusión, cuando una persona va a ir en contra de otro ser humano y tiene buenas intenciones, tiene que checar muy en lo profundo de su corazón si realmente son buenas intenciones o hay ahí mezcladas otras emociones. El secreto de hoy es el siguiente. Si una persona viene con el jajam y le dice: jajam, quiero dar tzedakah, quiero dar un donativo, pero le voy a decir la verdad entre usted y yo, lo hago por honor. Quiero que pongan mi nombre en alto, que la gente me aplauda, que la gente me reconozca. ¿Se vale? Viene el jajam y le dice: claro que se vale. Porque en la Torah no te pedimos que seas un ángel desde el primer día que naciste. Hoy lo vas a hacer por eso. Te vas a acostumbrar a ayudar, te va a gustar y el día de mañana lo vas a hacer por el valor de ayudar y no por tu nombre. Pero el ser humano no puede empezar en el nivel más alto del mundo. Si la Torah empiezas haciendo actos buenos, aunque no tengas las intenciones más puras. Si en este momento lo que te motiva es tu honor, adelante, úsalo como un escalón para hacer algo bueno. El día de mañana, espero que puedas llegar al escalón de arriba, que es hacerlo realmente por la bondad, por el valor. Pero hoy estás muy bien, porque no puedes estar en la escalera, en el cuarto escalón, si no pasaste por el primero. Jajam, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Quiero venir a estudiar Torah para que Dios me mande riqueza, para que me vaya bien. Quiero hacer actos buenos, quiero cumplir las mitzvot, pero mi único objetivo es conveniencia. ¿Puedo? Dice la Torah, no nada más puedes, no hay otra manera de empezar. Usa esas malas cualidades de conveniencia para acercarte a Dios. Pero no es lo mejor, jajam.
No hay otra manera de empezar. Dice la Torah, para poder llegar a una intención pura, tienes que primero acostumbrarte a hacer los actos positivos, aunque no tengas las mejores intenciones. Ese es el camino de la vida. El crecimiento es una escalera. Pero ojo con lo que les voy a decir en este momento. Pongan mucha atención. Cuando se trata de hacer una discusión, cuando se trata de la lashon hara, cuando se trata de hacer sufrir a otra persona, cuando se trata de hacer una revolución, dice la Torah, no te permito malas intenciones. Las únicas discusiones que se permiten en la Torah, porque claro que te permito decir tu punto de vista, es si realmente tus intenciones son puras. Si en lo profundo de tus intenciones es buscar el honor tuyo, es tus celos, tu envidia, tus malas cualidades, y no estás consciente de eso, vas a destruir, porque lo único que estás buscando es tu honor. No vas a construir. Una discusión, una revolución, una separación entre dos seres humanos que nace por tus malas cualidades, el fin es muy trágico. Por ese motivo, dice la Torah, en este caso Dios no tuvo misericordia. Koraj se equivocó porque no checó en lo profundo de su corazón cuáles eran sus principales motivos. ¿Qué te pasó que de repente se te ocurrió acercarte a Dios? Que de repente tú querías tomar el puesto del Cohen Gadol. ¿Por qué hace 10 años no tenías esas ganas de acercarse a Dios? Bueno, jajam, se vale un día despertarte y tener ganas de acercarte a Dios. Checa tus emociones. Checa qué pasó hoy que se te despertó ese sentimiento. Siempre que la persona quiera hacer algo muy bueno en la vida, ten mucho cuidado, porque las cosas muy buenas pueden estar disfrazadas detrás de sentimientos muy malos. Cuídate más de los seres humanos que quieren ser héroes, que quieren cambiar el mundo, que quieren hacer algo muy bueno por la humanidad. Porque cuando tú vas a hacer algo muy bueno por la humanidad, es muy probable que esté escondido detrás de ese sentimiento un sentimiento de grandeza personal, de odio, de enojo, de envidia, que no va a acabar nada bien. Una persona que va a hacer algo mal, la gente se puede cuidar de él, porque la gente ve que tiene malas intenciones. Pero alguien que tiene planeado hacer algo impresionantemente bueno, la gente se puede ir con la finta. Dice un jajam muy grande, que si Koraj hubiera estado en nuestra época, nos hubiera dado una conferencia de prensa, hubiéramos caído en su trampa. Y hubiéramos pensado que tiene razón. No piensen, ¿cómo puede ser que la gente se equivocó? ¿Cómo puede ser? Tú también te hubieras equivocado. Porque aparentemente sus intenciones eran increíbles. Y era un jajam muy grande. Imagínense que un jajam muy grande se pare hoy a invitarte a un proyecto impresionante. Estoy seguro que no dudarías de su pureza, de sus buenas intenciones. Señores, no nos hagamos tontos. Todos los seres humanos tenemos sentimientos positivos y sentimientos negativos. Repito, todos los seres humanos tenemos sentimientos positivos y sentimientos negativos. Nadie es perfecto. Koraj tenía Ruach HaKodesh, podía ver visiones, tenía contacto con Dios. Vio que iban a hacer de él un profeta que era tan grande como Moshe y Aarón, pero no pudo darse cuenta de que la motivación principal de toda su revolución y su discusión era su envidia. Yo te pregunto a ti, no quiero que tomes esta clase para juzgar al mundo. Quiero que tomes esta clase para juzgarte a ti. Cuando de repente estás en el quinis y quieres dar tu punto de vista para mejorar el quinis, cuando estás en tu trabajo, en tu familia, cuando tienes ideas que van a crear discusiones, separaciones, humillaciones, malos sentimientos, pero tienes, en teoría, una buena causa, chécala muy bien, porque Dios no acepta discusiones que no tienen buenas intenciones. En toda la Torah, te dejo que empieces a hacer actos buenos, aunque las intenciones no sean tan puras. Pero cuando vas a hacer discusiones
que la raíz de la discusión no es 100% pura, no te metas. El resultado es trágico. Separar, pelear, discutir, no es cualquier cosa. Es algo que Dios lo toma muy en serio. Quiero acabar con esta historia. Es una historia muy conocida, pero muy interesante. En una época, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba en una situación muy difícil económicamente. Había un papá que tenía un Napoleón de oro. En una ocasión, el hijo chiquito de 4 años se metió al cuarto del papá, tomó ese Napoleón que valía mucho dinero y se lo llevó para comprar una paleta. Cuando el papá se dio cuenta, el hijo ya tenía una paleta en la mano y el Napoleón ya no estaba con él. Le preguntó a su hijo: hijo mío, ¿qué hiciste con el Napoleón? Fui con el de la farmacia, el de la tiendita, y me dio una paleta. Y le pagué con esa moneda que agarré de tu cajón. Llevó a su hijo, fue con el hombre de la tiendita y le dijo: Shimon, ¿mi hijo vino a comprarte una paleta? Le dijo: sí. ¿Con qué te pagó? Le dijo: con una moneda de $1. ¿De $1? ¿O te pago con un Napoleón de oro? No, me pagó con esta moneda de $1. ¿Estás seguro, Shimon, de lo que me estás diciendo? Sí, vino hace 10 minutos, me pidió una paleta, sacó una moneda de $1 y se lo di. Volteó con su hijo y le dijo: mi vida, ¿tú agarraste la moneda que estaba en mi cajón? Le dijo: sí, papi. ¿Era de color dorada? Le dijo: sí, papi. Dijo: ¿ves, Shimon? Mi hijo agarró un Napoleón de oro. No es correcto lo que estás haciendo. Es un niño chiquito y estás abusando de él. Y esa es toda mi fortuna y todo lo que tengo para mantener a mi familia. Regrésame mi Napoleón, por favor. Dijo: ¿qué me estás hablando? ¿Me estás culpando que soy un ratero? Te estoy diciendo que tu hijo agarró y me dio con una moneda de $1. Fueron a un juzgado. El juzgado le pidió a Shimon, el de la tiendita, que jure que él no tomó el Napoleón. En ese momento Shimon dijo: yo recibí de mis padres que no puedo jurar. En ese momento toda la gente que dijo: claro que te la vamos a creer. Ahora de repente ya eres muy tzadik y no juras. Eres culpable. Pero les digo que yo no hice nada. No nos importa. ¿Por qué no quieres jurar? Algo hay detrás de todo esto. Tienes que pagar el Napoleón. No me alcanza toda mi tienda para pagar el Napoleón. Te vamos a dar 2 años para que le pagues mes con mes una cantidad hasta que le cubras todo el Napoleón. Salió de ahí el hombre humillado. Toda la gente empezó a hablar mal de él. ¿Cómo puede ser que le robó a un niño por una paleta? ¡Qué bajezas! La gente se alejó de él. Nadie se quería casar con sus hijas. Se tuvieron que cambiar de ciudad. Perdieron todo su prestigio, su vida. Empezaron a vivir una tragedia. Después de muchos años que pasó y que empezó a mejorar la situación económica, se acercó una persona a casa del papá del niño. Entró una noche a su casa un hombre extraño y le tiró en la mesa 3 Napoleones de oro. El papá del niño le dijo: ¿qué haces aquí? Le dijo: yo soy el hombre que le quité el Napoleón a tu hijo. ¿Qué? ¿Qué me estás hablando? Yo vi a tu hijo salir y me pregunté a mí mismo: ¿cómo en estas épocas tan difíciles hay un niño jugando con un Napoleón de oro? Y en ese momento, este hombre no tenía para mandar ni para comer para sus hijos, no tenía ni para leche. Dijo: creo que si una persona le da a su hijo un Napoleón de oro para jugar, debe ser una persona muy rica. Fui y muy fácil, le cambié su Napoleón por una moneda de $1. Efectivamente, cuando él llegó a la tienda, compró la paleta con $1, no con un Napoleón. Gracias a Dios, ya pasó mi crisis, ya tengo dinero, te vengo a traer 3 Napoleones, 1 para ti y 2 para el hombre de la tiendita. Yo supe todo lo que pasó, pero no podía hacer nada en ese momento. Estoy muy dolido por el daño que le hicimos a ese hombre. Por eso te vengo a dar 2 Napoleones. 1 por lo que te pagó y otro para que se lo quede él. Esta es la historia. El Hafetz Haim, les voy a decir lo que decía. Cuando lleguen al cielo, ¿qué va a pasar? El papá del niño no le van a decir nada. Van a decir: tú te equivocaste, eres una persona. Fue lo que pensaste, hiciste tu esfuerzo. A los jueces, ¿qué les van a decir? Nada.
Ustedes hicieron el juicio, el Señor no quiso jurar, por lo tanto es culpable. Al de la tiendita, le van a dar un Olam Abba que no tenemos ni la menor idea. Al señor que quitó el Napoleón, probablemente van a decir, pobrecito, hizo mal, pero está en una situación crítica que se estaba muriendo de hambre. Él pensó que no iba a generar ningún daño. Dice el Hafetz Haim, pero toda la ciudad que habló mal de Shimon, el que tenía la tiendita, y lo hizo sufrir, la va a pagar cara. ¿Por qué? Porque ustedes que se meten en lo que no les importa. Dice la Torah, Korach se equivocó, sufrió, pero 250 hombres de la Asamblea Mayor, ¿qué tenían que ver en el asunto? No compres discusiones, no compres problemas. Si alguien viene a hacer una discusión y te dice, ven, únete conmigo. Si ese no es tu estilo de vida, si esa no es tu teoría ni tu filosofía, tú no creaste esa idea de pelea, tú no creaste esa idea de discusión, no te unas a las discusiones. Deja de hablar mal de los demás. ¿A ti qué te importa? Hay que tener claro, no sabemos realmente lo que pasa en lo profundo de nuestros corazones y cuál realmente son nuestras intenciones cuando hacemos discusiones. Acuérdense, las discusiones son peligrosas. Hasta la próxima.